Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, un nuevo episodio de Pueblada. Hasta las 8:50 los vamos a estar acompañando en esta maravillosa Radio de las Madres, esta AM 530, que además ahora vamos a profundizar un poquito. Está de cumpleaños, se cumplen 20 años, no estamos seguros si fue esta semana o es esta semana que entra, pero allí por fines de noviembre de 2005 tenía su primer transmisión la 530, así que bueno, muy contentos también. Nos vamos a acompañar acá en el piso junto a Primenlik y Gasti. Cardús, buen día, ¿cómo andan? Buen día Gasti, buen día Chino, buen día a toda la audiencia que como siempre sábado a sábado nos acompañan. Yo muy bien, muy contenta, con muchas ganas de estar acá, con un poco de frío, porque creo que están haciendo ahora 17 grados, sí, si mal no está el contador de grados de temperatura de la radio, y está fresquito para salir a la calle. ¿Ustedes cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Los extrañé el fin de pasado que no pude venir. Contento de estar acá nuevamente, de estar en un fragmento, ¿no? de las casas de las madres, que para mí es todos los lugares que ellas habitan. Así que nada, muy, muy contento. Un saludo a toda la gente que está al otro lado. Y como decía Pri, la verdad que sí, arrancamos el día un poco fresco, un poco gris. Veremos cómo va mejorando durante el programa. ¿Vos qué onda, Chino? ¿Cómo estás? Bien, con ganas de hacer Pueblada. Hay mucho para hablar, mucho que ocurrió en la semana, mucho para discutir, para profundizar, para explicar lo que pasa, como decía Eve en aquella ocasión en la que nos pedía que hagamos esta Pueblada, que fue, bueno, en su último jueves antes de mudarse de casa. Hace unas semanitas nomás se cumplían 3 años, y este último jueves se cumplieron 3 años desde el día que partió, 3 años desde que se mudó de casa, que no está más físicamente con nosotros, pero bueno, que por supuesto la recordamos, la reivindicamos, luchando, construyendo, levantando las banderas que levantaron ellas, continuando esa lucha en la que fueron paridas por sus hijos, y que, como siempre decían, y vamos a hacer honor a eso también, los homenajes a los patriotas se tienen que hacer en la fecha de nacimiento, en la fecha de cumpleaños, y no en la de fallecimiento. Así que por supuesto recordarla y tenerla presente, pero el homenaje a Eve se lo vamos a estar haciendo el 4 de diciembre, fecha en la que cumpliría 97 años. ¿4 de diciembre cae sábado? Cae jueves. Sí, va a ser una plaza muy linda. Bueno, muy lindo, y muchas ganas también de encontrarles ahí en la Plaza de Mayo, acompañando a las madres como cada semana. Y hablando de semana, ¿qué semana esta? Como todas, podríamos decir, pero ¿qué semana particularmente esta? No solamente para poder hablar de algunas cuestiones que pasaron a término de noticia coyuntural durante estos días, sino también para seguir repensándonos y reflexionando respecto a un día en particular que nos acontece, que es el Día de la Soberanía. Así es, mucho para hablar, mucho para pensar de este día de la soberanía que celebramos el 20 de noviembre, en un contexto tan particular para nuestra soberanía, para nuestra patria, donde vemos que un gobierno nacional que está entregando nuestros recursos naturales, que está entregando nuestra industria, nuestro trabajo, y que se somete a los Estados Unidos, y bueno, y tiene muchas facetas esa entrega de la soberanía, y algunas la vamos a estar abordando en el día de hoy. Vamos a estar hablando con Ariadna Alipi más tarde. Ella, bueno, es parte de
de Desde la Raíz y referente de la Red Nacional de Medios Digitales, y viene trabajando cuestiones de soberanía, sobre todo con nuestro río Paraná y nuestra vía troncal navegable, así que vamos a estar hablando sobre eso también con Ariadna. Sí, y qué importante, ¿no?, la soberanía, porque como decía vos, Chino, es transversal a todo, y la puedo pensarlo, de hecho lo estaba haciendo ahora, ¿no?, con cada tema de los que queremos tocar en el día de hoy en el programa. Qué tan importante es la soberanía. Una soberanía que le pusieron precio, una soberanía que tiene un primer vencimiento en enero de 4.000 millones de dólares que bueno, que profundizaremos, pero que bueno, que el gobierno nacional pensaba que iba a tener, y en estos días se han encontrado con algunos diarios de la economía estadounidense diciendo no le vamos a prestar la plata a Argentina. Una soberanía que obviamente estos gobiernos ponen en riesgo, y que este gobierno por lo menos le puso precio. Un día en definitiva para pensarnos más allá de la reflexión general como sujetos activos y no pasivos de esta pueblada que hay que hacer para también seguir construyendo el país que realmente queremos, necesitamos, que merecemos. Así que también les invitamos a mandarnos un mensaje al 11 3200 0530, repito por las dudas, 11 3200 0530, contándonos un poco cómo han visto esta semana, cómo están transitando este fin de semana que se lo plantea de súper extra largo, pero para no todos es igual. Y hacer una mención también a que este fin de semana se está desarrollando el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, el número 38 en la provincia de Corrientes. Así que si están en ese tema, si tienen alguna conocida, familiar, amiga, si ustedes andan por allá, cuéntenos también, porque se desarrolla justo en un fin de semana clave para poder entender no solamente cómo pensarnos de manera individual, sino de manera colectiva respecto a las necesidades que tenemos también desde las temáticas y las políticas de género y diversidad en particular. Así es, así que nada, los leemos, los escuchamos también por el chat de YouTube para hablar un poquito de todo esto. Y hoy no tenemos chivo de Lecuni, pero habíamos dicho el sábado pasado que se celebraba el homenaje a María Elena Walsh para participar con toda la familia, y la que participó también del homenaje fue y dijo que la pasó muy lindo y que le gustó mucho, y que nos recomendó, como siempre, que vayamos a las actividades que nos proponen. Fue Carmen, que estuvo allí en el festival homenaje a María Elena Walsh en este cierre de año que se hizo desde Lecuni, y bueno, que comentaba en la plaza lo lindo que le había pasado, cuánto le gusta y cuánto le gustaba a Eve también ese espacio, que es ni más ni menos que el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio cultural que han construido las Madres de Plaza de Mayo, allí en medio del ex-ESMA, donde había habido tanta muerte, tanto dolor, tortura. Bueno, decidieron crear un espacio lleno de alegría, de color, y hoy 20 años después sigue funcionando, sigue con actividades y resistiendo en este caso, en este contexto de tanto de financiamiento y ataque a todo lo relativo a las madres, como vemos también con la universidad, pero bueno, particularmente en una ex-ESMA desfinanciada y donde le están tratando de hacer la vida imposible. Así que, como siempre, recomendar participar de las actividades y colaborar en la medida que se pueda también con el ECUNI, con su hermosa comunidad de trabajadores y trabajadoras y de familias, niños que participan de los distintos talleres y actividades. Hermoso esto que contás. También María Elena siendo otra de las revolucionarias que podemos pensar en reivindicar de nuestro país como activista con su música, que no solamente ha marcado infancias de muchos de nosotros y nosotras, sino también pensada como
como esto, ¿no? Como otra parte agente fundamental de la política para entendernos, para pensarnos, para reconstruirnos y bueno, y para seguir disfrutándola. Lo más lindo de las actividades de Lecuni es poder pensarlas que no están pensadas solamente para un tipo de persona en particular, sino que tienen que ver con el acceso a toda la familia, el disfrute de la cultura, de actividades para hacer en un fin de semana, en un lugar que tiene tanto significado simbólico, pero que al mismo tiempo es tan lindo de transitar en un día, no sé, pienso en un día soleado, pienso en un día donde con los pibes, con las pibas no sabes qué hacer, bueno, poder llevarlos a este espacio y que también de a poco vayan pudiendo conocer la historia de las madres, así que qué lindo poder encontrarnos en esos espacios. Sí, y una recomendación como padre, aprovechando esto, a los pibes les encanta. Yo el otro día, que después de la marcha de las madres se dio la charla en el conversatorio, donde estuvo Aye López, donde estuvo el Chino, bueno, estuvo Carmen, Demetrio y demás. Aproveché la oportunidad, fui con mi niña y no solo la pasamos bien los grandes, sino que también a los chicos les gustan, y las madres tienen esa magia que tiene toda mamá, que los cautiva mucho también. Hermoso. Muy lindo. Y también, bueno, nos meter un chivo para enorgullecernos, que el jueves pasado, no este que pasó, la marcha 2484, sino la anterior, también, bueno, Demetrio comentaba esta actividad, comentaba el laburo que hacemos en Pueblada y nos felicitaba también ahí en medio de la plaza, por ser uno de esos programas que tenemos la decisión de siempre llamar a las madres, de siempre hablar con ellas, sacarlas al aire. Así que también, bueno, un hermoso orgullo y reconocimiento y una responsabilidad también, por supuesto, de seguir haciéndolo y estar a la altura. Fundamental esto que mencionás, porque más allá del autobombo, hay una cosa que tiene que ver con bueno, esto, en un contexto donde se busca constantemente el olvido, poder también volver a las bases, que esas bases son las madres, que esas bases son todo lo que nos han enseñado a lo largo de estos años. ¿Cómo no vamos a sacarlas nosotras también adelante a través de nuestra tarea, de nuestra labor, que tiene que ver con intentar, aunque sea hacer el intento, ¿no? Esto de explicar lo que pasa, como nos pedía Eve, y cómo no hacerlo con ellas, que son las que siempre nos han explicado mejor que nadie, que siempre han visto mucho más que otros y que otras las dinámicas, las expectativas, las propuestas de cara al presente y al futuro. Así que nada, qué lindo mensaje y realmente qué responsabilidad nos deja. Sí, sin lugar a dudas, la verdad es que uno tiene el compromiso, ¿no? Tiene obviamente la voluntad de venir acá, estar en la radio, poder comunicar, hacer honor al lugar que representa, que obviamente es la radio de las madres de Plaza de Mayo, y bueno, uno se lo toma con mucho orgullo, con mucha responsabilidad y sentirlas parte de nuestro programa, que para nosotros es el mayor honor. No deja de ser gratificante cada vez que podemos charlar con ellas, en el aire o fuera del aire, sabiendo que nos escuchan o que les gusta este programa. Es el mayor honor. Dicho todo esto, podríamos decir que ahora sí arrancó Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa.
Bueno, y arrancamos a explicar lo que pasa, a charlar un poco de lo que ocurrió en la semana, comenzando con la noticia de finales de esta semana, del día de ayer, si no me equivoco, que la Comisión Nacional de Valores amplió las opciones para que pibes desde los 13 años puedan operar en el mercado de capitales. En esta línea en la que ya se venía avanzando, ya se venía trabajando y diciendo en público, y que bueno, se efectiviza a partir de esta ampliación aprobada por la Comisión Nacional de Valores, y que hay que poner en un contexto, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando esto de habilitar que pibes y pibas desde los 13 años, en nombre de la libertad, puedan especular, puedan ingresar en la timba financiera, que por supuesto en un contexto donde no hay trabajo, donde vemos que cierran empresas todos los días, que se pierden puestos de laburo, que los puestos de laburo que existen también tienen salarios que alcanzan cada vez para menos. Bueno, en todo eso se pierde o nos quieren hacer creer que está perdida toda perspectiva de futuro, y que en ese marco el mejor horizonte al que se puede aspirar es pegarla en alguna jugada de especulación financiera. ¿Qué cosa esto? Porque me hace pensar en varias cuestiones, pero en principio hay una que es fundamental, que en esto de la no perspectiva de futuro hay una cosa de, bueno, ante no tener futuro hay inmediatez, ¿no? Como supuestamente hay que pegarla, hay que poder irse para arriba al toque, hay que poder ¿no? Tener un golpe de suerte muy grande que te permita la posibilidad de tener un mayor ingreso económico. Para pibes y pibas que hace 6 meses estábamos hablando de campañas contra los casinos virtuales, porque las apuestas ilegales, porque cómo vamos a tener pibes apostando quizás plata que no tienen porque la sacan de algún lugar, porque necesitan de alguna forma encontrarse, apostando en un recreo. Entonces, si bien hay una cuestión que tiene que ver con la propia regulación, hay algo ahí que tiene que ver con la falta de cuidado también a estos pibes y pibas, donde esta única opción que se les ofrece termina siendo no solamente descuidada totalmente, como para ponerlo en contraparte, sino que además del descuido general nos hace pensar en pibes y pibas que tienen una creencia sobre esta cuestión de la inmediatez, que lo único que les va a permitir en definitiva es llegar y tener un acceso momentáneo, instantáneo a algo que además no es seguro. Entonces, frente a esa inmediatez que ni siquiera es segura, así como existen hoy un montón de pibes traders que te muestran que están llenos de guita, que la pasan bomba, que te ponen un montón de prejuicios y estereotipos también a los que tienen un trabajo más o menos formal o un trabajo tipo, por decirlo de alguna manera, se vienen a empezar a plantear propuestas de pibes y pibas que ya aparecen en redes sociales, en medios como TikTok, por ejemplo, pibitos que vos los ves de 12, 13 años con trajes, diciéndote cómo la están pegando desde ya. Y eso, es como hay una cosa de, bueno, cómo nos pensamos también, como en nuestro caso como adultos, adultas, a la hora de cuidar a nuestros pibes y pibas. Estábamos hablando de que estamos recontra a favor de la educación financiera y de que haya una cuestión, ¿no?, de que la dinámica actual nos come un poco por encima, pero más allá de eso, ¿cómo lo haces de manera cuidada? Bueno, en definitiva, la de permitirles que puedan hacer en fondos comunes de inversión un montón de cositas y que puedan ir moviendo dinero cuando todavía estamos hablando de niños, en ese contexto de personas de 13 años. ¿De qué estamos hablando? Sí, es preocupante. Cuando te escuchaba reflexionar sobre el tema y dar esta información, también pensaba en, no tendrán que no ser una movida también de pensar en, bueno, necesitamos que a estos sectores les siga entrando plata, ya probamos con plata de todos los sectores, bueno, vamos también con los pibes, con jugar con esto, ¿no? Con esta visión de que no hay futuro, de la inmediatez del presente y de la desesperación de tengo que acceder a este mundo que me prometen pero que no lo puedo ver porque yo no puedo acceder, porque siempre el problema soy yo, y
y algo tengo que hacer, y bueno, esa desesperación de ir por este mundo prometido, soñado de la especulación financiera, que después no existe, que no es real, que es ese cumpleaños que no nos invitan a nosotros, donde necesitan que no estemos porque somos el gran problema, ¿no? Si vamos todos, hay que repartir entre muchos, y hay que repartir entre muchos, ese es el gran problema para ellos. Pero bueno, lo dijimos acá en Pueblada, ya no me acuerdo más o menos en qué me fue, pero que veníamos de una semana donde la televisión pública se dio como una especie de taller de carry trade, de cómo funciona la bicicleta financiera, de qué tenías que hacer vos si tenías dólares, dónde ponerlos, cuándo sacarlos. El Estado está impulsando, está apoyando a que estas cosas sucedan, y lamentablemente es un punto de inflexión en cuanto a la estabilidad de un montón de pibes que, como decía Pri, hace meses se viene luchando con basta de apuestas deportivas, basta de promocionar los casinos virtuales, basta de pibes en las aulas juntando plata entre todos para ver si alguno la pega, y me parece que a falta de políticas públicas, a falta de promesas, falta de proyectos de futuro, es donde estas pequeñas cosas que individualmente uno las ve como pequeñas cosas, empiezan a calar y empieza a ser una bola de nieve bastante grande, en la que a un sector de la sociedad le prometen un futuro incierto, pero lleno de prosperidad, que no camina hacia ningún lado. La verdad, me parece realmente alarmante, sobre todo para los sectores y los pibes que no reciben una educación financiera, porque esto hay que decirlo, la provincia de Buenos Aires se viene incorporando todo lo que refiere a la educación, a la primera educación financiera. Una educación que, por ejemplo, yo en mi momento no lo tuve, soy promoción 2014, ya estoy un poco viejo, pero hace 11 años, para los que terminamos el colegio hace 11 años, no existía esta política pública. Bueno, me parece que ahí hay un adelantamiento del gobierno provincial de cara a lo que pasa con nuestros pibes en materia de educación, que también vamos a profundizar, porque también hay mucho para hablar. Así es, porque se está hablando de una reforma educativa que se quiere imponer desde el gobierno nacional, también bajo el argumento, el pretexto de aumentar las libertades, donde se habilita, por ejemplo, el homeschooling, le dicen, la educación desde el hogar, el no ir a la escuela. Vamos a hablar en un ratito nomás con Alberto Silioni sobre esto, con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Educación de la Nación, y esta es la propuesta para los pibes, ¿no? Que puedan apostar, que puedan especular en el mercado financiero desde los 13, que los pibes puedan ir a la escuela y estudiar desde la casa. Y se conocieron también datos esta semana de los niveles de los índices de vacunación de las vacunas obligatorias, las vacunas del calendario, y menos de la mitad de los pibes de 5 y 6 años las recibieron, las que tenían que quedarse durante este año. Disminuyó respecto a un 2024 que también había caído respecto a años anteriores. Entonces, en nombre de la libertad, la libertad que se termina viendo en la práctica es esta libertad de no recibir las vacunas, esta libertad de no asistir a la escuela, libertad de poder invertir en la bolsa de valores, y que se contrapone con un concepto, y que por eso es importante discutirlo en esta semana y recordando el Día de la Soberanía, que es que esta libertad también puede ser colectiva. Esta libertad puede ser colectiva, puede ser la libertad de un pueblo, de una patria, de una nación, y cuando esa libertad se la concibe de esa manera, esa libertad de una patria, le decimos
le decimos soberanía. Y no son contradictorias, porque después están los discursos esos que buscan contraponer los derechos, las libertades individuales con las colectivas, y por el contrario, bueno, está planteado en comunidad organizada hace ya más de 75 años por Perón, ni tiene que ser un equilibrio que no caiga ni en el extremo del individualismo amoral, decía, en comunidad organizada, ni en el colectivismo atomizante, si no me equivoco. Y es esto, ¿no? Esta libertad colectiva, esta soberanía puede convivir, puede habilitar y puede incluso hasta tener como base las libertades individuales. No son contradictorias, pero sí esta libertad colectiva, esta soberanía, es una condición necesaria para que esa libertad individual pueda desarrollarse, esa libertad de cada uno no dependa de la clase social en la que nació. Y esa soberanía hoy vemos que está en juego. Estamos endeudados hasta la médula con el Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos, con quienes además nos vamos enterando por goteo, porque las condiciones de los acuerdos con Estados Unidos están en la sombra, pero nos vamos enterando por goteo que el pago de la última cuota al crédito con el fondo se realizó con fondos girados desde el Tesoro de Estados Unidos. Y bueno, decía recién un poco Gasti, estos 20.000 millones de dólares que iban a llegar supuestamente desde distintas entidades financieras privadas, ahora parece que no son tales. Era un verso de campaña. Están hablando de transferir mucho menos, transferir lo necesario para pagar esta próxima cuota de vencimiento de deuda que tenemos por delante. Y son distintos grados de subordinación, distintos grados de sumisión que se van profundizando noticia a noticia y conversación tras conversación. Hablábamos también la semana anterior se había firmado el tratado bilateral entre Argentina y Estados Unidos, a partir del cual se consolidaba esto y se le da vía libre a los Estados Unidos para llevarse nuestros recursos naturales y para ingresar sus productos industrializados, su producción industrial en nuestro país sin ningún control por nuestra parte, en un país que además, como decíamos recién, está en una crisis de que pierde día a día nuevos puestos de trabajo y se cierran nuevas empresas. Entonces, por todo esto también es que tenemos que hacer una pueblada. Por todo esto tenemos que discutir mucho lo que pasa. Lo vamos a hacer en los próximos bloques, hablando con Ariadna sobre nuestro río Paraná, con Alberto Silioni hablando sobre esta reforma educativa, pero nos vamos a una breve tanda ahora, recordando, lo decíamos al principio, este jueves 20 de noviembre, este Día de la Soberanía, se cumplieron también 3 años de que Eve se mudó de casa. Vamos a homenajearla como las madres siempre pidieron, como siempre dijeron en su natalicio. De hecho, también se van a estar haciendo distintas actividades en el marco de lo que es la Semana Eve de Bonafini, que se va a celebrar del 1 al 4 de diciembre, ese 4 de diciembre en el que Eve cumpliría 97 años, y vamos a estar comunicando, anunciando cuáles son las actividades que se van a hacer con las madres en la universidad, en la plaza, porque ese 4 va a caer jueves. Pero ahora nos vamos a una tanda escuchando brevemente la forma en la que la homenajeó Demetrio Iramaín este último jueves en la marcha 2484 con un poema de su autoría. Yo simplemente un poema. Hoy, que es 20 de noviembre, no te vamos a pensar, ni a evocar, ni nada. Que a nadie se le ocurra hacerlo. Hoy, justo hoy, no. Este día es como cualquier otro, distinto. Ayer sí y mañana también. Vos ya sabés,
Todo el año, antes y después, estás vos. Pero hoy, que hace 3 años te fuiste y además es jueves, no. Que hoy baje un gran silencio y nos abrigue, como decía el poema de Hellman, o un frío fuerte, o un ventarrón violento y dulce, o una lluvia torrencial como esta, que lave el aire y pueble el olvido, o todo eso junto. Pero más no, y menos tampoco, porque recordarte sería extrañarte y sacar la cuenta de hace cuánto no estás aquí. ¿Cuánto hace que no estás? Mentira, vos seguís acá, terca, dura, temperamental, témpano de fuego, fuega. Nosotros te pensamos siempre, siempre entre nosotros, presente, viva, lúcida, picante con el tibio, cáustica con el enemigo, con el compañero tierna, atrás, adentro de tus ojos celeste, grise, verde claro, como la luz después de la tormenta. Aquí y allá, de noche y de día, como la palabra siempre. Pero hoy no es siempre. Hagamos de cuenta que hoy es nunca, como un 30 de febrero. Ya lo sé, siempre es siempre, y hoy también. Pero nunca lo será tu no estar. Nos negamos a decirle muerte. Es una palabra que siempre está ahí, anda por acá, pasa a veces cerca y no queremos que te toque o te hable siquiera, ni te mire, ni haga sombra, nada. Nos inventamos decir cambió de casa, se fue a la cuarta bandeja, vive en la sombra, está en el corazón, habita su ausencia, partió, cerró los ojos para siempre, pero muerte no, nunca, esa palabra jamás. Hoy ni siquiera te vamos a decir para poder sentirte aún más cerca, próxima, pegadita, acá en el costado izquierdo. Esta tarde, en esta Plaza de Mayo tuya, junto a los compañeros y compañeras de la marcha, vamos a probar con no nombrarte, para que seas simplemente, que sigas siendo, que todo sea vos, como el aire, ese pentagrama donde bailan todas las canciones, eso, o el tiempo, que siempre, siempre está después. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Aunque no la nombremos, ya sabemos para quién es. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada.
AM530 Somos Radio. A todo el país. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 7 horas 40 minutos, volvemos con Pueblada. ¿Y con qué volvemos, Gasti? Vamos a leer, voy a leer un comunicado que circuló en el día de ayer, donde organizaciones sociales, comunitarias, políticas se pronuncian sobre lo que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y la falta de aprobación de parte de la Cámara de Diputados y del Senado y del Senado de la provincia. Así que paso a leerlo. Las organizaciones sociales, comunitarias y políticas pedimos que aprueben el financiamiento para la provincia. Las organizaciones sociales, comunitarias y políticas le pedimos a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires que dejen de especular con las necesidades del pueblo y aprueben la ley de financiamiento que envió el gobernador Axel Kicillof para afrontar la enorme deuda que dejó el gobierno de María Eugenia Vidal y contar con los fondos para seguir cuidando a todos los bonaerenses. Sin financiamiento para gobernar, el impacto en las barriadas populares será enorme. Habrá menos alimentos y menos recursos materiales para atender las situaciones de emergencia que cada día padecen las familias por el plan de empobrecimiento salvaje del gobierno nacional. Sin financiamiento, habrá menos remedios para cuidar a los jubilados, menos fondos para que los chicos estudien en las escuelas, menos dinero para invertir en la seguridad de los vecinos, menos recursos para reconstruir viviendas, menos inversión para financiar las pymes, el trabajo y la producción, y menos herramientas para fomentar la ciencia, la tecnología y la cultura. No votar esta ley es ayudar al plan de Milei y contribuir al hackeo que sufre la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. Se está poniendo en juego no solo la gestión de la provincia y de los municipios, sino también la vida y el futuro de cada bonaerense que con esta decisión puede ver afectado el acceso a sus derechos. En un contexto extremadamente complejo, con una economía en crisis y con una provincia absolutamente desfinanciada por el gobierno nacional que le roba 13 billones de pesos a los bonaerenses, negarle al gobernador la posibilidad de acceder al crédito para financiar la gestión es atentar contra el pueblo bonaerense y sus necesidades. Le pedimos a los legisladores que dejen la rosca de lado y trabajen en defensa de la provincia de Buenos Aires, brindándole al gobernador la herramienta para poder seguir cuidando y protegiendo a los bonaerenses de la política de ajuste y entrega del gobierno de Milei. Vuelvo a nombrar este comunicado que les acabo de leer, que se titula "Aprueben el financiamiento para la provincia de Buenos Aires". Es un comunicado que muchas organizaciones sociales, comunitarias y políticas en el día de ayer han empezado a circular de cara a esta situación que está atravesando la provincia de Buenos Aires con el presupuesto y la falta de aprobación. Sí, realmente confirma de muchas organizaciones. Ahora vamos a ver si las podemos poner en pantalla, pero muchas organizaciones también que han firmado y que con que hay quienes estén en YouTube también las pueden ver. La verdad que son muchas, no sé si se llega a distinguir el nombre de cada una, pero que esto se acerca el fin de año y se acerca la discusión presupuestaria, y vemos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires también una actitud, no solo una gestión, también con orientación claramente contraria a la del gobierno nacional, sino también particularmente en lo que respecta al presupuesto, una vocación de poder llevarlo a la Cámara, de poder votarlo, de contar con un presupuesto para el año que viene. Absolutamente todo lo contrario de lo que ocurre en Nación, donde se viene gobernando con presupuesto prorrogado desde hace 2 años. Y para hablar de este comunicado ya estamos en comunicación con Juan Miguel Gómez Parodi. Juan, buen día, ¿nos escuchás? Hola, muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás? Leíamos recién el comunicado. Contanos si querés un poco, de
¿De qué se trata? Contamos primero, Juan Miguel es subsecretario de Gestión de Coordinación Territorial de la provincia de Buenos Aires y referente de la JP Descamisados. Bueno, un poco lo que plantea el documento es la necesidad de avanzar, que la legislatura de la provincia de Buenos Aires avance en 3 leyes importantes para la provincia, ¿no? Uno es el presupuesto, que no se votó con anterioridad, al igual que lo que pasó en Nación. En ese sentido, digamos, la ausencia de una discusión nacional impidió también en la provincia de Buenos Aires avanzar con el presupuesto. La fiscal impositiva, ¿no?, que determina las alícuotas de los ingresos que van a tener que pagar los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, en ingresos brutos, en patente, en inmobiliario urbano, rural, y un proyecto en este caso que viene con buenas noticias para todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque la mayoría de los contribuyentes, en el caso por ejemplo de las patentes, el 75% de los contribuyentes van a tener que pagar menos, ¿no? Es una ley fiscal impositiva que apunta a que los sectores con mayor capacidad de pago sean los que más pagan efectivamente, y que los que menos tienen, la mayoría de los bonaerenses, vean una reducción en lo que tienen que pagar. También muy a contramano de lo que está haciendo el gobierno nacional, como por ejemplo cuando decidió bajar la alícuota de impuesto a bienes personales, ¿no? Uh-huh. Y por último, la ley autoriza al Ejecutivo de la provincia a endeudarse. Y la semana pasada, el martes de la semana pasada, hubo una reunión de comisión de presupuesto en la Cámara de Diputados de la provincia, y los legisladores aprobaron 2 de estas 3 leyes nada más, ¿no? Aprobaron el presupuesto, la fiscal impositiva, digamos que le dieron un despacho para que se trate en el recinto y después pase a la Cámara de Senadores, pero decidieron no aprobar o postergar, en realidad, según sus palabras, el tratamiento del endeudamiento. Y el endeudamiento lo que plantea y lo que busca es poder renegociar la deuda que tiene la provincia de Buenos Aires, y que no fue una deuda tomada por esta gestión, sino que es una deuda que se viene arrastrando, pero que particularmente tiene su punto de mayor peso, de mayor incremento en la gestión de María Eugenia Vidal, ¿no? Cuando se multiplicó por 5 la deuda que tenía la provincia de Buenos Aires, y mucha de esa deuda pasó a ser en pesos, a ser en dólares, generando una situación muy complicada, porque obviamente, bueno, una moneda que no emitimos y sujeta a leyes extranjeras, con lo cual fue una situación muy complicada, y que en estos ya casi 6 años de gobierno de Axel Kicillof fue logrando reducir el peso de esa deuda en el Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires, digamos que cada vez representa menos. Entonces hoy lo que nos sorprende es que los mismos sectores que acompañaron a María Eugenia Vidal en la toma de esa deuda descomunal, hoy se ponen quisquillosos a la hora de autorizar al Ejecutivo a tomar una deuda que permita pagar los vencimientos que tiene las deudas de la provincia de Buenos Aires, y no tener que suspender todas las obras, la inversión en seguridad, la inversión en salud, la inversión en protección social, digamos, todas las áreas claves que el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene sosteniendo frente a la ausencia, frente a la deserción del gobierno nacional, y que si no consigue renegociar esa deuda va a tener que bajar esa inversión, ¿no? Y que realmente con un costo social muy importante para todos los habitantes de la provincia, ¿no? Porque van a ser menos patrulleros, menos escuelas, menos alimento para los sectores que lamentablemente hoy están teniendo que asistir a un comedor o recibir alimento a través del servicio alimentario escolar, y el programa Mesa. Bueno, un conjunto de políticas que la provincia viene sosteniendo frente a la ausencia del gobierno nacional. Cabe recordar, cabe aclarar también
todo esto en un marco, en un contexto, creo que lo decías y lo dice también el comunicado, donde el Estado Nacional le ha robado al gobierno, al Estado provincial, 13 billones de pesos, 13 millones de millones en transferencias que está obligado por ley a realizar y que se suman a las distintas vías de financiamiento por parte del Estado Nacional, pero puntualmente estos 13 billones que son obligatorios son por ley y que no le transfiere y que se está haciendo cargo la provincia con recursos propios, y frente a ese escenario también es que pide tener la potestad de poder endeudarse, financiarse para poder hacer frente a la difícil tarea que tiene, además con un Estado provincial cada vez más demandado frente al corrimiento del Estado Nacional. ¿Por qué? Bueno, un poco lo decías, más son patrulleros, es la posibilidad de financiar el SAE, el MESA, pero bueno, ¿por qué crees que es importante que se aprueben estas leyes y por qué este ensañamiento también, en particular con la provincia de Buenos Aires? Bueno, sobre esto último que vos decías, ¿no? Que es una tormenta perfecta la que vive la provincia de Buenos Aires, porque se conjugan dos situaciones. Una, este recorte ilegal de fondos, que ya, yo creo que la palabra que utilizaste es un ensañamiento claramente del gobierno nacional, y que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires en muchas oportunidades ha decidido no acompañar a Javier Milei. Es el lugar del país donde encuentra mayor resistencia a sus políticas, que son dos cosas que van de la mano. Y la otra situación es que el modelo económico que está planteando y llevando adelante Javier Milei, que es un gobierno que apunta a una economía que se reprimariza, que se concentra en la exportación de materias primas y abandona cualquier perspectiva de desarrollo industrial y de agregarle valor a las materias primas que tenemos en la Argentina, es un modelo que pega mucho más duro en la provincia de Buenos Aires por su característica productiva. Entonces, si nosotros vemos la caída del empleo, 7 de cada 10 nuevos empleados son en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay una proporción similar en el caso de cierres de empresas, cuando ya se llevan 16.000 empresas cerradas, que es el verdadero talón de Aquiles o el verdadero objetivo estratégico de este gobierno, que es el cierre de empresas, la caída de la actividad industrial, como para que la Argentina no sea, o de este gobierno, o en realidad de los Estados Unidos, que es el que controla políticamente a Javier Milei, que la Argentina no tenga ninguna perspectiva de desarrollo industrial en la región y esté completamente atada a la exportación de materias primas a Estados Unidos, ¿no? Juan Miguel, bueno, buen día, ¿cómo estás? Gastón Carduce es mi nombre, y quería consultarte cómo va a seguir este tema de acá en adelante, ¿no? ¿Cuándo se vuelve a tratar? ¿Qué esperás vos que pase? ¿Qué repercusión tuvo también el comunicado? Bueno, además de subsecretario y referente de la ESCA, de la JP Descamisados, sabemos que la organización Descamisados como tal es una de las organizaciones que ha firmado el comunicado, por eso charlamos también con vos, y preguntarte en esto, ¿no? Yo mientras te escuchaba hablar, pensaba en la apertura de sesiones. Digo, Axel fue muy claro y pidió dos cosas con celeridad. Una era la fecha de las elecciones, que no sucedió, y otra es este tema del presupuesto, que tampoco estaría sucediendo. ¿Cómo seguimos de acá en adelante? Buen día, Gastón. Bueno, yo creo que por un lado la necesidad de que todos los sectores se expresen. El comunicado tuvo buena repercusión, como decías, en el espacio La Patria es el Otro también se impulsó, y creo que también los intendentes, los gremios tienen una posición similar, porque realmente advierten la gravedad de la situación. El martes en teoría hay de vuelta a comisión de presupuesto, ahí se tendría que aprobar o dar dictamen al endeudamiento, y el miércoles estaría convocada una sesión para que se trate en la Cámara de Diputados de la provincia.
Me parece que es momento de que todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales, culturales, todas las fuerzas vivas de la provincia de Buenos Aires tengan una posición unificada y una posición contundente, denunciando que estamos en una provincia que está siendo asediada y que tenemos que ponernos espalda por espalda para tratar de darle la mejor respuesta posible al pueblo de la provincia de Buenos Aires en este contexto, que es lo que viene haciendo Axel. Realmente sorprendente la capacidad de gestión, la capacidad de dar respuesta en un contexto donde se conjugan situaciones muy, muy adversas, ¿no? Se mezcla la caída de la recaudación, la retención ilegal de fondos, el crecimiento de las demandas de parte de la sociedad, y esto se ve también mucho en pueblos del interior de nuestra provincia, donde jamás se había planteado asistencia de tipo alimentaria, las demandas venían por otro lado, y que hoy realmente estamos llegando a esta situación, y lo vemos también los que vivimos en el conurbano, con lo cual me parece que es momento de abandonar todo tipo de especulaciones, de abandonar todo tipo de rosca, y concentrarse en las demandas de la sociedad, y tratar de darle a la provincia las herramientas que necesita para poder afrontar estos desafíos que tiene. Clarísimo, Juan. Son muchísimas las organizaciones que han firmado. Recién las mostrábamos en pantalla, no las pudimos leer todas porque son realmente muchas. Te dejamos, obviamente si querés hacer alguna reflexión más, algún comentario sobre esta situación en particular y el comunicado, pero si no te sacamos también para cerrar con otra pregunta. Estamos conmemorando este programa, hace 2 días fue 20 de noviembre, Día de la Soberanía, por un lado, fecha importante también en este contexto de entrega y sumisión al que nos lleva el gobierno de Javier Milei, pero también fecha desde hace 3 años en el que conmemoramos el día que Eve se mudó de casa, que la vamos a celebrar como corresponde y como ella quería en la fecha de su natalicio en 2 semanas, pero también recordarla y homenajearla hoy, así que una reflexión sobre eso también te queríamos pedir. Bueno, creo que son 2 cosas que van profundamente de la mano, ¿no? Porque la soberanía y esa gesta histórica que recordamos con Juan Manuel de Rosas, con Lucio Mansilla en la vuelta obligado, son fundamentalmente el recuerdo y la vigencia de la dignidad de un país, de una confederación en ese momento que se defendía de las principales potencias extranjeras, de Inglaterra, que agredió en 4 oportunidades nuestro territorio, en las 2 invasiones inglesas en Buenos Aires, la gesta de Malvinas, y que continúa usurpando ilegalmente una porción de nuestro territorio, ¿no? Y Eve, fundamentalmente, su legado fue el legado de la dignidad, de enfrentarse a los poderosos, de enfrentarse a los que querían destruir nuestra patria, a los que querían robarle el futuro a las generaciones de argentinos, y me parece que recordarla reivindicando la soberanía también es algo fundamental para pensar el futuro, ¿no? Así que, eso. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Te agradecemos. Vamos a seguir atentamente el tema y por supuesto también el espacio a disposición para seguir comunicando esto que tiene a veces menos prensa de la que debería. Buenísimo, muchas gracias por el llamado y un saludo muy grande para ustedes y para todos los oyentes de la Radio de las Madres. Hablamos con Juan Miguel Gómez Parodi, subsecretario de Gestión de Coordinación Territorial de la provincia de Buenos Aires, militante político, referente de la JP Descamisados, de La Patria es el Otro, y que nos contaba
un poco a raíz de este comunicado que salió en el día de ayer, esta situación que se está atravesando en la provincia de Buenos Aires, donde, como si no fuese poco, tener que llevar adelante una gestión provincial pese a robo de recursos, con una demanda creciente, lo hablábamos recién, ¿no? Pero en todas las áreas, si el Estado Nacional se retira en materia de salud, esa demanda no es que desaparece ni que la absorbe el privado por alguna alquimia de manual de economía, sino que recae sobre los estados provinciales y municipales. Si el Estado nacional se corre de la seguridad, de la obra pública, todo eso va recayendo sobre esfuerzos que tienen que hacer los estados provinciales y municipales, y tienen que hacer ese esfuerzo extra sin los recursos, sin 13 billones de pesos, una enormidad de dinero que la deuda del Estado Nacional, que la deuda es muy elegante, que le roba el Estado Nacional al Estado provincial, y con complicaciones además aparentes para poder aprobar su presupuesto, su ley fiscal impositiva, y para aprobar un endeudamiento que no tiene que ver ni más ni menos que con poder hacer frente a los pagos de la deuda obtenida durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Si vamos a seguir este tema atentamente, nos vamos a una breve tanda y vamos a volver para hablar con Alberto Silioni sobre esta reforma educativa que se plantea desde el Gobierno Nacional. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos.
11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho y 5 de la mañana volvemos con Pueblada y ya estamos en comunicación con Alberto Silioni, director general de Educación de la provincia de Buenos Aires. Alberto, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos y bueno, preguntarte, queríamos hablar sobre el proyecto de que se habló esta semana del Gobierno Nacional de libertad educativa, le dicen. Cuando la derecha, la extrema derecha te habla de autonomía o de libertad, yo creo que hay que temblar, porque de lo que en realidad te quiere hablar es de abandono, no es libertad. Uh-huh. Es hacer lo que puedas. Y bueno, dos, tres consideraciones. Lo primero, que no está bien enterarse por los medios, porque la educación tiene un escenario que es el Consejo Federal de Educación, donde se reúnen los 24 ministros de las provincias y el secretario de Educación. Así que ese es el lugar para discutir, para avisar. Dicen que este proyecto de ley tiene la inspiración de Paolo Roca, lo cual no sé si será verdad, pero si lo fuera, es un elemento más distorsivo. Quiere sustituir y derogar la ley de educación de 2006, que se puso en vigencia bajo Néstor Kirchner. Fue una ley muy discutida por la sociedad. Hay solo 3 leyes educativas en toda la historia, digamos, de la Argentina independiente. 3 leyes generales: la 1420, la ley federal de los 90 del gobierno de Menem, y esta ley de Néstor. O sea que son grandes leyes que discuten la educación y tienen mucho de discusión, mucho de preparación. Esta la hicieron, no sé, 2, 3, 5 personas en una oficina. Es un proyecto pre-ley 1420, retrógrado, que fragmenta absolutamente la unidad del sistema educativo nacional, porque es cierto que la nación no tiene escuelas a su cargo, eso es verdad. Uh-huh. Pero sí hay educación nacional, a menos que quisiéramos pegarle un martillazo a ese mapa educativo y que cada uno haga lo que pueda, y entonces no hay más educación nacional, hay educación bonaerense, porteña, fueguina, y eso sabemos en qué termina. Entonces, una serie de cuestiones que son muy preocupantes. Destaca la prioridad de la familia. Respetamos, por supuesto, a la familia, pero pone en el centro a la familia y a la sociedad, desplazando al Estado. Se corre al Estado a un rol absolutamente subsidiario, la familia como agente natural y primario. Libertad de contenidos, ahí aparece una figura fuerte de la Iglesia, que yo no sé si en realidad la Iglesia está interesada en esto. Volvemos a la posibilidad de dar educación religiosa optativa en las escuelas del Estado. Eso, la verdad que eso atrasa, eso no lo pide la sociedad. Digamos que es una ley que tampoco viene en relación con las demandas sociales. Y te digo 2 o 3 cosas más para no aburrirte. Uh-huh. Abre la posibilidad de que pueda haber
lo que en Estados Unidos o en el mundo de habla inglesa se habla de homeschooling, educación en casa, que en Estados Unidos hay miles, millones de personas que hacen eso, educación híbrida, o sea que podés ir a la escuela unos días y los otros días estudiás remotamente, cosa que no está mal para el nivel superior, para los chicos del ciclo superior del secundario. Ya tenés 16, 17, podés hacer alguna materia, si vale la pena, podés hacer alguna materia optativa y remota. Ahora, desde el nivel inicial, la educación, vas a aprender lengua, matemática, oralidad, prácticas del lenguaje, pero también vas a convertirte en un ciudadano, vas a compartir, vas a entender lo que es el respeto en la convivencia con otros. Bueno, síntesis, un disparate. Hola Alberto, buen día. Acá te saluda Priscila y te quería preguntar específicamente por la situación de los y las docentes en este contexto, porque además de, como mencionabas, este aviso que no se hace formalmente, sino que se enteran a través de los medios de comunicación, lo que sí se ve en este borrador es la posibilidad de que estos docentes estén relegados a una suerte de contrato constante de periodo de prueba de alguna forma en las escuelas, teniendo en cuenta que supuestamente se quiere que los mismos puedan, ser, no sé, supuestamente mejor entendidos y abrazados por aumentos económicos o por posibilidad de estar permaneciendo en las escuelas a través de su supuesto buen desempeño, y al mismo tiempo donde también pareciera que no se tiene en cuenta la formación constante que hay de la docencia, sino que se habla como si fuera que termina en el profesorado y que supuestamente deberían seguir formándose, cuando sabemos que eso efectivamente ocurre para toda la vida. Pero bueno, preguntarte eso, ¿no? Por el escenario que están atravesando los y las docentes en este contexto. A ver, esta es una ley en contra de la escuela pública, en contra de los docentes, en contra de las representaciones gremiales. Avanza en el concurso de docentes por escuela, o sea que ya se viene fragmentando el sistema educativo, porque cada provincia hace lo que puede, ¿no? Porque la nación está dibujada, no te da libros, no te da tecnología, cortó el fondo de incentivo docente. Pero ahora viene una nueva etapa de fragmentación, que es de las instituciones educativas. Con una desmedida injerencia de las familias. Hay un consejo escolar de padres en donde esos padres pueden intervenir en los asuntos de la escuela, pueden nombrar al director, pueden removerlo, pueden contratar docentes. Eso rompe absolutamente. Puede una escuela establecer sus propios contenidos. O sea que a ver, hay una inteligencia aquí que rápidamente vemos, ¿no? La inteligencia es la ruptura de lo común, porque participa del mismo principio de los acuerdos laborales por empresa, ¿no? Rompes la discusión general, entonces ya los aumentos para los laburantes van a ser lo que cada empresa diga, y acá en los docentes lo que cada escuela diga. Ahí rompes la fortaleza de un colectivo que debe tener fortaleza para hacer escuchar su voz, porque claro que habría que mejorar los salarios de los docentes. En la provincia de Buenos Aires hacemos esfuerzos extraordinarios ante una realidad donde el Estado Nacional nos debe algo así como 11 billones de pesos de diversas cuestiones. Hay 1000 obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires del Estado Nacional, 80 de las cuales son escuelas. Ahora, no quiero ser largo, pero todo rima, todo en algún sentido pega, porque esto proviene de un gobierno que tiene un presidente que fue 26 veces al exterior y nunca pisó una escuela pública. Entonces hay allí
una inteligencia general, para decirlo, son cosas que aparecen aisladas, pero no están aisladas. Hay aquí un plan, que por eso es necesario que este gobierno no tenga la ratificación de un mandato, porque en 8 años vienen a hacer lo que no pudo hacer el macrismo, que es cambiar el alma de la sociedad, ¿no? Romper lo común, romper el escenario de lo común, hacer una sociedad sin lazo social. Bueno, acá hay una discusión que tenemos que dar los argentinos. Yo sé que hay muchos compatriotas que están en el vértigo de la supervivencia, pero acá se están poniendo en riesgo otras cuestiones que son muy, muy delicadas, ¿no? Alberto, ¿qué tal? Buen día, Gastón te saluda. En relación a lo que vos estás comentando, la verdad, yo venía pensando que la entrevista hoy durante el programa y hacía una reflexión bastante parecida, digo, pensar en qué es lo que están buscando con esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren romper? Bueno, claramente lo que quieren romper es lo que vos bien decís, son los lazos sociales, y lo están buscando a través del sistema de trabajo, lo están buscando a través del sistema educativo en este caso, porque nadie se pregunta, digo, desde su lugar, ¿no? Obviamente desde el nuestro sí, qué pasa con los no docentes, ¿no? También, digo, qué pasa con ese sector de trabajo, y que también son tan importantes para nuestros pibes y nuestras pibas, porque todos los que hemos ido al colegio también hemos recibido de ellos mucho del aprendizaje, ese aprendizaje que no solamente está en el aula, ¿no? Que también sucede afuera, digo, el aula como herramienta también de lugar para aprender valores, de lugar para entender que hay un otro, que hay otras realidades, todo esto que empieza a estar en jaque con este modelo de educación liberal, como lo quieren llamar, y que como sociedad nos pone ante un grave peligro, ¿no? ¿Cómo van a afrontar, digo, qué futuro se le promete a nuestros pibes bajo estos parámetros? Y lo hablábamos al principio del programa, hoy se está hablando de que pibes de 13 años puedan intervenir en la compra de acciones, en la venta, y hablábamos, de la falta de propuesta de futuro para los pibes, de la cuestión de inmediatez que está sometido este presente. Y cuánto de eso se ha luchado a través del colectivo, que hoy también buscan romper, individualizando a nuestros pibes y su educación. Qué situación tan alarmante que tenemos por delante. Sí, por supuesto, arrancaste con algo que te agradezco, que tiene que ver con los trabajadores no docentes. Ellos se autodefinen así, pero son queridos trabajadores. Yo cuando hablé de la escuela generalicé, pero es docentes, directivos, no docentes, por supuesto, queridos trabajadores, 80.000 en la provincia de Buenos Aires, 400.000 docentes, 80.000 no docentes. Hablo de la comunidad educativa en general, por un lado. Por otro lado, por supuesto, también coincido, y hay una pregunta que me parece que es interesante, una pregunta retórica a los y las oyentes, ¿no? ¿Qué sociedad monstruosa vamos a construir si hacemos que los pibes aprendan en casa y después que trabajen en casa? ¿Qué te vas a enterar? ¿Que hay un prójimo a los 35 años, un día que saliste a la calle? Eso es una monstruosidad. Eso es una sociedad absolutamente detestable, una sociedad débil, una sociedad que no puede celebrar el encuentro con los otros y con las otras. Eso es lo contrario de lo que hace la escuela. La escuela es un escenario del abrazo, del encuentro. Recorro incansablemente las escuelas bonaerenses que están tapizadas de
de láminas recordando el 24 de marzo, celebrando a las abuelas, y también hay una nueva generación de afiches que hablan del encuentro con otros. Si hago una broma y molesto a alguien, pido perdón. Estoy recordando cosas que leo. Es una celebración de la condición humana la escuela, y estos tipos vienen a romperla. Y está bien tu razonamiento, porque también esa construcción comunitaria que hace la escuela participan los docentes, los directivos, los cooperadores, los no docentes, la compañera portera que te recibe con una sonrisa y que mira a los pibes con mucho amor y los cuida. Eso es la comunidad. Hay un nosotros que enseña, no enseña solo la maestra en el aula. Hay una cultura de la escuela que a veces vos la percibís, o ustedes la pueden percibir para bien o para mal apenas entras en una escuela. Y bueno, eso hay que mejorarlo, pero ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, pero eso debe ser cuidado. Estos tipos rifan lo mejor que tiene una sociedad, que es vas a la escuela a preferir la ley, vas a la escuela a aprender a ser ciudadano, vas a la escuela y si sos un niño de 6 o una niña, un día estás primera en la fila, después estás última, aprendés que no sos el centro del mundo, aprendés que hay otros que tienen los mismos derechos que vos. Ese es un aprendizaje extraordinario, pero estos tipos, y perdón la expresión porque no es muy feliz, estos tipos, este gobierno, este modo de pensar es absolutamente destructivo de la sociedad, no solo en la Argentina sino en el mundo. Bueno, lo que hay que hacer no es llorar, sino laburar, trabajar para que le podamos oponer otras ideas fuertes en sentido contrario. Alberto, bueno, muchas gracias primero por este ratito charlando con nosotros, con nosotras, y no queríamos dejar de pedirte una reflexión en este contexto sobre bueno, la gratuidad educativa y la importancia que tiene hoy que sea gratuita la universidad en este país. Porque construye la gratuidad una sociedad de iguales, porque construye una sociedad plebeya en donde un muchacho que tiene padres que por ahí no terminaron el primario pueda pensar en que tiene un destino en la universidad. Porque no es solo que te quede cerca de tu casa, te puede quedar a la vuelta de tu casa la universidad. Hemos creado 19 nuevas universidades en el gobierno de Cristina, están todas bastante cerca en el conurbano. Ahora, esa es una cercanía, la geográfica. Después hay otra cercanía que es humana, que vos tenés que pensar que eso que es la universidad es para mí también. Y eso es un esfuerzo muy grande que hemos hecho en el último tiempo. Eso construye una sociedad mejor, infinita cantidad de primeras generaciones de estudiantes universitarios, enfermeros, técnicos, abogados. Bueno, eso construye, para algunos es un desastre, para nosotros construye una sociedad más horizontal, construye una mejor sociedad. Por eso hay que ratificar una de las banderas que hace 200 años tenemos, que es la gratuidad en la educación argentina. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, a disposición y acompañando también aquí desde Pueblada en esta lucha contra este intento de imposición de reforma educativa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo fraterno a todos. Hablamos con Alberto Silioni, director general de Cultura y Educación de la provincia, y bueno, exministro de Educación de la Nación en los gobiernos de Cristina, que nos dejaba esta reflexión y nos decía que se había enterado del proyecto de libertad educativa por los medios. Nos vamos a una breve pausa y vamos a volver para hablar con Ariadna
Alipi sobre nuestro río Paraná, sobre este día de la soberanía y sobre qué perspectiva de futuro tenemos y cómo hacemos esta pueblada también para defender nuestra soberanía. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos radio. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Horas 28 minutos. Volvemos con este último bloque de Pueblada. Ahí está, y ya estamos en comunicación con Ariadna Alipi. Ariadna, buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Me escuchan bien ahí? Ahí bien. A ver. Ahí bien. ¿Ahí bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, primero gracias por invitarme a conversar. Los estaba escuchando hace un rato. Nunca tranquila la Argentina, parece, ¿no? No, qué semanita. Bueno, Ariadna, te presentamos primero. Ya participa desde la Raíz, es referente de la red de medios digitales. Y bueno, y vamos a estar hablando un poco, contanos si querés, que desde la Raíz, pero bueno, fundamentalmente de la situación con nuestro río Paraná, con nuestra vía troncal navegable y las amenazas a nuestra soberanía en este contexto de entrega y cipallismo. Bueno, desde La Raíz es un medio que tenemos con algunos compañeros acá en La Plata desde hace unos 5 años. Somos todos de otros lugares, yo soy entrerriana, hay compañeros de Bahía Blanca, de
Madryn, del interior de la provincia de Buenos Aires y demás. Y estamos dentro de la red de medios digitales, que es una federación que nuclea muchísimos medios digitales de todo el país, de casi todas las provincias. Y luego de nuestro encuentro anual, que tenemos generalmente como en formato asambleario con toda la federación, decidimos hacer algunas acciones colaborativas, algunos trabajos tanto de investigación como periodísticos en territorio. Y bueno, ya hace varios años muchos de nosotros venimos investigando lo que sucede con el río Paraná, con la vía navegable troncal. Entonces decidimos en ese momento decir, bueno, vamos a intentar navegar el río y conocer la geografía de ese sitio que hoy no es nuestro, que bueno, que en los papeles el río Paraná es argentino, pero que en el territorio la realidad es que el río le pertenece a las grandes empresas, dígase Bunge, Dreyfus, Cofco, entre tantas otras, ADM, el ACA, bueno, casi todas empresas que pertenecen a transnacionales de bandera estadounidense, bandera belga, de bandera británica, y que hoy en la Argentina solamente el 2% de los barcos que navegan en la vía navegable troncal tienen bandera argentina, lo cual es un problema gravísimo que viene directamente desde todo lo que fue primero la reforma del 94 de Carlos Saúl Menem, y luego obviamente la privatización que se dio de hecho en el 95, y también cuando se termina de destruir ELMA, que era nuestra línea naval, donde se creaban nuestros barcos y que daban la posibilidad de que haya barcos argentinos navegando esas vías navegables. Así es que fuimos al Paraná, nos encontramos ahí medios de Buenos Aires y de Córdoba principalmente, pero bueno, detrás también toda la red laburando todo lo que era la postproducción y preproducción de todo esto, y decidimos navegarlo concretamente el río, así que estuvimos muy cerca de todo lo que son los puertos privados, que hoy la mayoría de los puertos privados que están a la vera del río son los únicos que manejan el comercio exterior argentino. Solamente hay 3 o 4 puertos nacionales que están en nuestras manos sobre la vera del río Paraná, lo cual es un problema porque hoy por hoy lo que sucede ahí es que, por ejemplo, Bunge, Dreyfus tienen sus puertos privados ahí, detrás tienen todo lo que es su acopio, entonces son unas grandes empresas, son como una ciudad, y el contraste es muy grande cuando ves que al lado de esos puertos, que generalmente no hay imágenes de esto, buscas en Google imágenes del río Paraná, te van a aparecer imágenes del río Paraná, pero te van a aparecer imágenes de arriba que son que no te muestran la realidad de lo que sucede en el río. Y nosotros pudimos hacer ese registro también, tener fotos que son nuestras, que podemos empezar a utilizar. Nosotros venimos investigando esto desde hace años, utilizando esas fotos de Google, y esta vez pudimos ver cómo el contraste es tan grande que al lado de estos grandes edificios que son enormes realmente, porque son puertos, pero detrás están estos acopios, al lado de eso están las comunidades pesqueras, que viven en una situación muy compleja constantemente, porque la hidrografía del río todo el tiempo se está modificando gracias al mal manejo que existe. Y ayer nada más un compañero me mandaba un video de algo que sucedió, de un accidente que sucedió hace unos días ahí en Paraná de las Palmas, que es a mitad de camino, digamos. No sé ubicar bien entre qué ciudades, pero es una parte de la mitad de la vía navegable troncal. Uh-huh. Y justo en ese lugar, uno de los barcos que transporta granos, que realmente son enormes, también son otros edificios, por un mal manejo del barco, se acercó demasiado a la orilla y casi rompe el muelle con gente que además estaba pescando ahí. Y esto es negligencia pura que se da gracias a que no hay manejo estatal tampoco. El manejo estatal no es
del gobierno, el mal manejo estatal no viene solamente del gobierno de Milei, viene desde antes, digo, desde el 95 para acá nunca hubo una gestión de control sobre lo que sucedía en la vía navegable troncal. Lo que sale por el río no se controla, es decir, hay una situación en Rosario puntualmente, donde está la Bolsa de Comercio de Rosario, donde están casi todas las empresas de granos, las nombraba recién, Cargill, Dreyfus, Bunge, Viterra también, Cofco, que es China pero tiene solamente un 10% de lo que es el comercio exterior. Todas estas declaran lo que sacan a través de la Bolsa de Comercio de Rosario, no lo declaran al Estado y simplemente hacen una declaración jurada en la Bolsa de Comercio de Rosario y dicen, bueno, estoy sacando 200 toneladas de soja, firman, dicen, che, está todo bien, saco 200 toneladas de soja, y la realidad es que no controlan exactamente que estén sacando eso, y gracias a eso es que hay un enorme caudal de contrabando que sale desde la Argentina, gracias a esto, a que no hay un control de prefectura, ni de SENASA, ni de la UIF, y es un grave problema porque después tenemos en Paraguay una situación que no está declarada, pero que sabemos que es cierta, que Paraguay tiene mucho su ingreso de divisas gracias a la soja argentina que venden como propia, que llega por contrabando. Y después ni que hablar del narcotráfico que llega, que sale de la Argentina y llega a Europa, por ejemplo, gracias a una mecánica que se llama rip-off, que es, en un momento, luego de los aparentes controles que pueda haber, hay como le hacen, no es un boquete, pero hacen como un boquete dentro del barco, meten la merca ahí y eso se va a Europa. Y a veces cuando llegan a Europa, donde la mayoría de los países tienen control sobre sus ríos, bueno, se enteran que el barco que llegó luego de los controles tiene droga y eso lo decomisan, y si buscan hay 20.000 noticias de la Argentina siendo protagonista en el exterior diciendo el barco que llegó de la Argentina vino con tanta kilo de droga, y esto sucede continuamente. Da también a entender lo que sucede en Rosario con los niveles de inseguridad y de aumento del narcotráfico que sucede en esa ciudad. Pero bueno, es un panorama muy grande que no sucede concretamente desde el año pasado. Digo, esto se viene gestando desde hace 30 años. Ariadna, y bueno, y esto que decís, ¿no?, que se viene gestando desde hace 30 años, ¿tiene que ver con decisiones que se puedan tomar en cualquier momento de tener un mayor grado de regulación, de intervención, o tiene que ver con los plazos con los que se concesiona? ¿Esa concesión tiene que ver solo con el dragado y balizamiento, o también tiene que ver también con todas estas cuestiones que hacen al control de lo que ocurre allí? Y bueno, y en este marco también preguntarte cuál es el estado de la concesión, que también tocaba renovarse este año o el año pasado. Exacto, sí, en 2024 el gobierno empieza a armar los pliegos para volver a privatizar la vía navegable. Sin embargo, esto comienza a ser así en el 2023, durante el gobierno de Alberto. Pero para hacer un poco de historia, sí, lo que sucede ahí es que, en el 94, recordemos, en el 94 se hace la reforma de la Constitución. Los ríos o todos los recursos empiezan a ser manejados por las provincias. En ese marco, en el 95, se hace la primera privatización del río. Para mí el antecedente de eso es 1851, con el decreto de Urquiza de la libre navegación de los ríos, luego de Punta Quebracho, luego de la batalla de Obligado. Y en el 95 entonces tenemos esta privatización, una privatización que se da sin marcos regulatorios. Digo, no hay estudios ambientales en el 95 que se hagan para entender cómo era la hidrografía del río, para entender cómo se debía dragar. Antes al río lo dragaba el Estado, digamos. De hecho, lo que sucede en el 95 es que nosotros le concesionamos la vía navegable por 25 años
una empresa que se llama Hidrovía Sociedad Anónima, que está integrada por dos empresas, una belga que se llama Yandenul y una argentina que se llama EMEPA, que su dueño estuvo involucrado en la causa de los cuadernos, que bueno, que ya no está involucrado, pero lo estuvo en un principio. Bueno, esta empresa es la que gestionó el río durante 25 años, pero además lo gestionó con balizadoras y dragadoras argentinas. Es decir, nosotros le dábamos el capital humano, le dábamos el capital material y dejábamos que se queden con nuestro peaje. Además, al año siguiente, en el 97 más o menos, empezó a recibir subsidios de la Argentina, subsidios que luego pasan a estar dolarizados en el 2002, o sea que Yandenul y EMEPA, dentro de Hidrovía Sociedad Anónima, se quedaban con el peaje argentino, que nosotros ahora tenemos 3 tramos de peaje, que en el peaje se paga de acuerdo a la cantidad de tonelaje que está llevando. Se quedaban con el peaje argentino, se quedaban con nuestro capital humano y nuestras dragas y balizadoras, que dejaron de funcionar, en realidad no dejaron de funcionar, pero dejaron de utilizarse por marcos regulatorios internacionales. Tienen que dejar de utilizarse a partir de esta nueva concesión. Entonces ahora Yandenul, si es la nueva, de nuevo, si es la que va a tener la licitación a favor, tiene que conseguir sus propias dragas. Acaba de devolverlas el año pasado a una de ellas, que es Capitán Núñez, que es una de nuestras dragas más importantes. Y bueno, cuando se dolariza, ellos empezaron a recibir alrededor de $40.000 más o menos para ese momento. Después esto se fue amplificando y después en el 2011 dejaron de recibir este subsidio. Marco 2011 como un año central, porque en el 2011 se debía revisar si la concesión se continuaba. Ahora tenemos, por ejemplo, voy a ejemplificarlo con lo que sucede con los nuevos pliegos para la privatización. Los nuevos pliegos de la privatización dicen que la vía navegable se va a privatizar por 30 años con la posibilidad de extenderlo a 60 años. En el caso del 95, la posibilidad era que sea durante 15 años y luego se pueda extender esa privatización. En el 2011, 2010-2011, en ese momento, subsecretario de Vías Navegables, Horacio Tetamanti, se decide continuar con la privatización de la vía navegable, se decide que se iba a seguir de esa manera. Yo ahí sé que la situación nunca tiene que ver con la decisión que toma el subsecretario de Vías Navegables, porque todos lo sabemos, se sabe que es una cuestión que viene más de arriba. No se sabe si fue falta de voluntad política, teniendo en cuenta que nosotros teníamos la capacidad humana y la capacidad capital de realizar ese trabajo, y que había sido una concesión que se había dado sin marcos regulatorios en términos ambientales, y que obviamente había sido bajo un gobierno de entrega total. Estamos hablando de un menemismo que le dejó todo en manos a la extranjerización de un montón de nuestros recursos y de la Argentina. En el 2020 la concesión se vencería, Alberto Fernández tenía la posibilidad entonces de nacionalizarla, y el CEO de Singenta, que por ese momento era el jefe de asesores de gobierno, junto con la mesa de enlace, realizan un decreto, escriben un decreto que luego sale con la firma de Alberto Fernández, obviamente, un decreto que se llama, que es el decreto 949-20, que es uno de los tantos decretos que sale luego, ¿no? Pero el decreto 949-20 es un decreto que vuelve a extranjerizar nuestras vías navegables, tal y como sucedió en 1851. Es una copia barata de lo que fue el decreto de Urquiza, y este decreto vuelve a permitir que sean empresas extranjeras las que se hagan cargo del río. El problema que tenemos acá concretamente con esto es que nosotros, al no tener no sucede en ningún lugar del mundo, pero nosotros, al no tener un manejo del río, estamos dejando en manos de Bunge, en manos de Dreyfus, en manos de Cargill, que estas cosas funcionen, digo, y que nuestro río esté manejado de manera correcta. Hay una situación que está pasando en la ciudad de Victoria, que es la ciudad que está
sobre el río Paraná, enfrente a las costas de Rosario, que es que se están quedando sin agua por la cuestión concreta de que cuando se draga el río le tiran la arena en sus costas, entonces no tienen capacidad, o sea, están perdiendo la capacidad de control sobre sus aguas, y hay zonas de la ciudad que se está quedando sin agua o tienen baja presión del agua, justamente por cómo se está manejando el dragado. Ahora, en los nuevos pliegos se quiere llevar el dragado a 38 pies para luego llevarlo a 44, es una cosa demencial, teniendo en cuenta que, voy a poner de ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de esto cuando fuimos al río Paraná, y por eso es importante conocer lo que se defiende, ¿no? Cuando fuimos ahí nos dimos cuenta que de la costa de Rosario a la costa de Victoria hay solamente 600 metros, estamos hablando de 6 cuadras nada más. Y quieren por ahí pasar barcos que son edificios que tienen una eslora de, 10 metros más o menos. Quieren pasar esos barcos por ahí, quieren hacer de esta vía navegable una vía marítima, lo cual es imposible. Quieren que sea como el Atlántico, no puede, no tiene la capacidad. Y si eso se sigue dragando a diestra y siniestra, obviamente la situación va a hacer que Victoria desaparezca en principio, y que después las comunidades dejen de tener control sobre sus ríos. En el Paraná no sucede como en el Río de la Plata, que le damos la espalda al río. En el Paraná las comunidades viven alrededor del río, tanto en el Paraná como en el río Paraguay. Y vos ves la situación de los pescadores al lado de esos tremendos edificios que son los puertos privados, y después vas a la costa y te comes un pescado que lo acaba de pescar el pescador artesanal. Todas esas comunidades viven alrededor del río. Si nosotros no tenemos un buen manejo, va a suceder como sucedía con las ciudades fantasmas luego del cierre de muchos ramales en los 90. Entonces lo importante acá es, comprender qué es lo que está sucediendo. Llevar el río a 44 pies es una cosa demencial, no tiene sentido. Y además es poder recuperar también, yo no digo que no tenga que seguir siendo la vía por la cual sale el 80% de nuestra exportación, pero sí que se debe hacer con criterios regulatorios y con estudios ambientales que hoy en estos nuevos pliegos no están. De hecho, lo que sucede es que pasó hace unas semanas, no me sale la palabra, pero es como este encuentro donde el Estado dice lo que va a hacer y muchas comunidades y muchos especialistas van y hablan, y no hay estudios ambientales. O sea, de nuevo va a suceder lo que pasó en el 95, obviamente con una profundización mucho más grave que complicaría que haya una reversión de eso. Digo, las bajantes históricas que suceden año a año tienen directamente que ver con cómo se maneja el dragado del río y el balizamiento también, pero principalmente el dragado. Ariana, yo creo que perdón, te interrumpo un cachito para preguntarte específicamente por algo que venías mencionando respecto a esto de, situación de entrega total desde el gobierno de Menem y charlado a partir de ahora en este contexto. Y específicamente ustedes hicieron un material desde la red de medios que lo remil recomendamos porque es excelente. Y en ese sentido preguntarte, ¿cuál es la conexión que se puede hacer desde la vuelta obligado de todo lo que van hablando también en el video y estos debates actuales de los que venimos también charlando sobre soberanía y también sobre cómo pensamos en este modelo de país que sea cada vez más inclusivo y no por el contrario cada vez menos inclusivo y más entregado soberanamente hacia las grandes potencias? Perdón, Ariana, y una más. Primero pedirte disculpas porque te cambiamos la entrevista a nosotros. Vamos a volver a hacerla porque, si tenés ganas vos, porque nos quedaron el 70-80% de las preguntas que te queríamos hacer, pero el programa corta en 2 minutos, así que te pedimos hago breve un... Dale. Gracias a ustedes, no hay problema, sé cómo son los tiempos de la radio, así que totalmente comprensible. En este laburo hicimos también eso, hicimos un par de videos sobre la historia, sobre Punta Quebracho, sobre Vuelta de Obligado, sobre las mujeres soberanistas que lucharon en la Vuelta de Obligado también, Petrona Simonino, una de ellas, y nos parece muy importante. Hicimos esto porque además de ser periodistas, muchos de nosotros somos militantes, entendemos que la Argentina no se
no se erige solamente por capacidad de los políticos que ocupan lugares de dirigencia, sino que la responsabilidad de nosotros como en una democracia no es solamente la de ir, votar y nada más cada 2 años o cada 4 años, sino realmente tener la capacidad de poder mostrar lo que sucede en muchos de nuestros sectores. Yo le copio mucho esta frase a los compañeros de Rosario del Frente por la Soberanía Nacional y también ahí a Luciano Orellano, que ha hecho un extenso laburo sobre soberanía y sobre los ríos, que es que dicen las Malvinas son argentinas, el río Paraná también, y es algo que tenemos que tener en cuenta porque está extranjerizado así como lo están las Islas Malvinas. Y nos dan permiso para navegar el río, así como nos dan permiso a los argentinos de ir a las Malvinas, pero hoy no tenemos la capacidad concreta de nosotros ser parte y poder decidir sobre ese río. Creemos que la soberanía es eso también, ¿no? Poder reconocer qué lugares y qué sectores de la Argentina hoy están entregados en términos políticos o están subsumidos al control extranjero y poder recuperarlos. En la Argentina tenemos la capacidad realmente de poder tener una salida al Atlántico, que es el Canal Magdalena, acá en el Río de la Plata, tan cerca de nosotros, y el único que tuvo y tiene la capacidad de pelear por eso está siendo Axel Kicillof, que es un gobernador que siempre le ha dado pelota a eso, y que Alberto Fernández le dio la espalda en su momento cuando hacia el final de su gobierno recién decidió hacer unos pliegos para que se realice el Magdalena, y que no salió obviamente, y creo que tenemos que tener en cuenta que es un poco por ahí, que tenemos que reconocer lo que tenemos, trabajar para recuperarlo, y en ese camino es formándonos también. Así que un poco de esto fue también para contar lo que sucede ahí, y para que mucha gente que no lo conoce y que no sabe y que incluso vive a la vera del río sepa lo que sucede en esos grandes edificios que viven alrededor de las comunidades y que se mantienen como si fueran un barrio privado, que se llevan el 80% de nuestra exportación y a nosotros no nos dejan nada, y en el exterior dicen: miren qué bien trabaja la Argentina, pero los argentinos no estamos teniendo trabajo. Entonces, clarísimo. Bueno, es un poco eso. Muchísimas gracias, Ariana. Te vamos a volver a contactar para seguirla. Te agradecemos, recomendamos muchísimo el material que generan y publican Desde la Raíz. Y bueno, y hablamos pronto, en estas semanas te volvemos a llamar. Dale, muchas gracias, chicos, que tengan buena jornada y buen fin de semana. Desde la Raíz _DLR es la cuenta también, así que lo pueden ir a ver todo ahí. Les mando un abrazo. Otro. Y se nos fue otro programa de Pueblada. Agradecerle como siempre a Gustavo Hoffman en la operación de sonido, a Alan Martínez en la operación de video, Joaquín Benítez y Kevin Lobruno en la producción. Y nos vamos con Triunvirato Ambiental y nos volvemos a encontrar el sábado que viene para seguir haciendo Pueblada. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. Somos Radio AM 530.